Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ampliar el trabajo realizado el martes anterior y iniciaremos dando una imagen general de las características de los niños de 7, 8 y 9 que conforman este primer tercio, por así decirlo, de este segundo septenio. Los niños que están entre primero, segundo y tercero manifiestan unas características que en términos generales son similares y comprenderlas va a ser importante para poder visualizar el trabajo que debemos ofrecer a estos niños de acuerdo a sus características en las diferentes clases que les ofrecemos. Entonces, con relación a lo físico, sabemos que cuando los niños llegan a sus 7 años, empezamos a observar que esa redondez propia de la infancia se va perdiendo y se presenta un estiramiento de sus extremidades y de su tronco, si se ve más larguito. Eh, Esa es una manera como de visualizar qué es lo que pasa entre estas edades. También con relación a su rostro, empezamos a ver que su rostro es más perfilado, quizás un poquito más alargado. Vemos como con relación a esta parte inferior de su mandíbula se alarga un poco. También antes podríamos decir que tenía menos control sobre sus labios, su boca permanecía abierta o semiabierta, ahora ya puede mantener pues con su boquita cerrada, puede unir los dos, el labio inferior y los labios superior. La cuenca de los ojos también se reduce un poquito y encontramos una mirada eh, más fija, como a la expectativa, ¿no? De lo que le va a ofrecer el mundo, de lo que le rodea. Y pues, hay otras características muy específicas que se pueden encontrar en el estudio del hombre y eso es un trabajo que sería importante que nosotros lo hiciéramos para poder responder a las necesidades físicas y anímicas y desde luego espirituales que se presentan en los niños de cualquier edad. Entonces, esto pues con relación como a lo físico, a lo que vemos, y hay otras. Ahora también hay otros aspectos que pronto no son tan visibles, pero que es importante mirar qué ha pasado, cómo se ha transformado. Bueno, entonces en el pensar ya sabíamos que el niño venía de ese proceso de la percepción sensorial del mundo para absorber experiencias que le permitían interiorizar y tener vivencias que se iban quedando grabadas en su memoria para fortalecer su memoria. Y todo este proceso que está orientado al fortalecimiento del sistema neurosensorial se daba a través de los sentidos, ¿no? La percepción, lo que él podía tocar, lo que él podía sentir, lo que él podía ver, lo que él podía oler. Estas posibilidades de relación del niño con el mundo a través de los sentidos va a permanecer y es importante que lo tengamos en cuenta, es decir, que los niños todavía, el ser humano en general necesita el contacto con la naturaleza para poder conectar y para poder dar despliegue a todas esas facultades y posibilidades que tiene a través de los sentidos de percibir también el mundo. Solo que en este primer tercio de este segundo septenio, además de ese proceso que teníamos de fortalecimiento de las representaciones y de los conceptos a través de las percepciones sensoriales, se amplía y encontramos que el niño ya puede generar, puede tener imágenes mentales, ya pueden generar imágenes mentales de lo que está a su alrededor. Entonces, esto podemos entenderlo un poco si tenemos en cuenta que ese proceso de la fantasía creadora que permanecía en el niño en el primer septenio continúa todavía siendo un elemento importante para captar todo lo que el mundo tiene para ofrecerle. O sea, aquí la conexión del niño para poder aprender el mundo está muy unida
a ese proceso que puede elaborar, que puede hacer el niño si recibe del adulto, si recibe del medio elementos que no apelen directamente al pensar, sino que con imágenes, ¿sí? Pictóricas, a través de la palabra, a través de los entornos, él pueda realizar y transformar todo eso que le llega y crear sus propias imágenes de eso que recibe. Entonces, esta cualidad es muy, pero muy importante y esta se va a ir transformando en este primer tercio de este segundo septenio, es decir, se va a ir transformando entre los 7, los 8 y los 9, encontrando, por ejemplo, que ya los niños de los 9 años no necesitan tener, no se relacionan con esa fantasía creadora tan especial como lo hacía el niño con los 7 años, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esas imágenes que el niño crea también se van transformando, también se van poco a poco, de acuerdo a lo que el niño necesita, tomando diferentes posibilidades. O sea que aquí hay algo que viene, que el niño trae, que también es el proceso de la imitación, porque esa no para cuando se llegan a los 7 años. El niño todavía necesita tener un referente y el referente, el maestro, el padre sigue siendo un elemento importante para poder aprender el mundo. Pero además de eso que se da, que es la imitación, él empieza poco a poco a hacer sus propias representaciones, sus propios análisis de lo que se le ofrece, de lo que el mundo le está presentando, de lo que el adulto le está presentando a través de las palabras. Entonces, ese proceso de la imitación poco a poco se va a ir desplegando y se va generando un desarrollo más independiente en el pensar. ¿Sí? Que ya lo podemos ver con más claridad cuando los niños van llegando a los 9, ¿sí? Y en adelante, porque por ejemplo en los primeros grados, los maestros cuando orientan las actividades con los niños hacen lo que el adulto realiza, lo que el adulto indica que hay que hacerlo. Es el caso que si el maestro después de una historia quiere hacer una representación o una imagen con un concepto claro, el maestro trabaja de manera paralela con los niños, ¿sí? Los niños imitan de alguna manera lo que el maestro ha preparado y ha desarrollado con relación a ese tema para llevarlo a la conciencia. Entonces, eso poco a poco lo vamos a ver que se va perdiendo y el niño ya adquiere más libertad en el pensar, acercándose a los 9 años y ya de los 10 en adelante ya no necesariamente encontramos que el niño tiene que hacer las cosas exactamente como el maestro las dice, ya ellos pueden hacer con sus propias palabras, escribir lo que comprenden de una clase, pueden elaborar un dibujo y ese dibujo es libre, no es necesariamente el mismo dibujo que la maestra hizo para representar un concepto, cosa que sí sucede en este primer tercio de este segundo septenio. Entonces, la peculiaridad del pensar en esta etapa se prolonga en la posibilidad de soñar despierto en años posteriores. Entonces, miren la importancia de este pensar en imágenes, de ese pensar creativo, del cultivo de esa fantasía creadora que viene desde el preescolar, que continúa en este primer tercio del segundo septenio, y cómo esto va a incidir en la posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos, aún finalizando este segundo septenio, en el tercer septenio, y como adultos, para poder soñar despiertos, pero atentos. Este soñar despierto nos está invitando a la posibilidad ya, siendo adultos, individuos, de creer que todo lo que nosotros visualicemos, pensemos, diseñemos, se puede llevar, se puede concretar, se puede volver un hecho. Entonces, desde cómo se transforma eso que nosotros hemos cultivado desde la niñez y que es algo importante para poder nosotros cumplir nuestro plan, nuestra tarea, digamos, aquí en la tierra.
Nosotros vinimos a ser creadores, transformadores, y eso de ser creadores y transformadores es para transformarnos nosotros mismos, es verdad. Entonces, cuando fortalecemos esta fantasía creadora en los niños, estamos asegurando que también como adultos vamos a ser adultos capaces de sacar adelante esos sueños. Ese soñar despierto es crear algo que después se puede materializar en la vida, en la acción. Ahora, también otra característica bien importante que une el trabajo que en el primer septenio empata con este segundo septenio es que la fortaleza, el fortalecimiento del pensar viene del dominio del lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, el niño amplía sus capacidades de su pensar a través de la comunicación, a través del lenguaje. Es así como el lenguaje sigue siendo un puente directo que le permite al niño conocer no solo el entorno geográfico en el que está, no solo la cultura en el que está, sino que le da un sentido de pertenencia en el medio y además le permite adquirir conocimientos que están relacionados con el mundo, que es parte de lo que él quiere empezar a conocer. Así es que el lenguaje es un canal de acercamiento pedagógico muy importante durante todo el proceso de la vida escolar. Pero ahora, aquí en la base, en el primer septenio y en el segundo septenio, es un cimiento fundamental. Entonces, el maestro, los adultos que trabajan con niños que estén en este primer tercio, de manera especial deben ser maestros que amen el espíritu de la palabra. Cuando digo el espíritu de la palabra, me refiero que con reverencia sepan que todo lo que él puede expresar a través de sus palabras, eso es un acto constructivo en el ser del niño. Las palabras modelan, las palabras generan unos movimientos etéricos de los que no somos conscientes los maestros, pero que los niños, los que estamos en el entorno, lo podemos percibir, lo podemos sentir y lo podemos transformar y pueden generar sensaciones y sentimientos, todos los que pueden surgir del ser humano sin que de alguna manera nosotros seamos conscientes. Entonces el maestro debe ser una persona que domine el arte de la palabra, tener buena dicción, a manejar adecuadamente las entonaciones, tener un alma transparente cuando se comunique con el niño, contar bellas y hermosas historias, debe ser un poeta, debe ser un artista creador de la palabra. ¿Por qué? Porque los conceptos, los contenidos, cualquiera que sea en una época de números, en una época de letras, en una época de geografía, de historia, sea la materia que sea, en este primer tercio de este segundo septenio, el maestro debe ser un creador de imágenes para que esos conceptos lleguen no de manera intelectual, sino en forma de imágenes y que en el fondo esas imágenes encierren el concepto que él quiere que el niño aprenda. Entonces, esto que estoy diciendo no es fácil. No es fácil, pero es una cualidad que debe tener el maestro si está trabajando con niños de 7, 8 y 9 años. Y más adelante también va a ser importante que eso se tenga como cualidad, pero de manera especial en este primer septenio y en este primer tercio debe ser así, porque dice en el libro Etapas evolutivas del niño que el lenguaje es posesión espiritual colectiva de un grupo de individuos, pero dice posesión espiritual. Entonces, eso nos debe llevar a tener reverencia frente a la palabra, porque los niños todo lo captan y además todo lo aprenden. Así que es importante tener en cuenta que ese
proceso de fortalecimiento de la memoria se hace a través de todo ese proceso constructivo pedagógico que ha elaborado el maestro con los versos, con las poesías, con las rimas, con los trabalenguas, con las rondas, y que día a día se repiten si están en una época, y eso va haciendo también que se fortalezca la memoria y que se vayan liberando esas fuerzas del pensar de una manera maravillosa. Ahora, entonces, la parte rítmica, ¿cómo sería la parte rítmica en estos grados de primero, segundo, tercero, niños de 7, 8, 9 años? Entonces, allí la estructura en la parte de la clase principal tiene, digamos, tres fases, ¿no es cierto? Una primera fase que le llamamos la parte rítmica, una segunda fase, que es la fase que ya va más al pensar en lo conceptual, donde está el contenido, y hay otra tercera fase, que es la del hacer, donde ya el niño baja de alguna manera utilizando su sistema motor, su cuaderno, organiza y se hace un trabajo concreto que está relacionado con el tema a tratar. Y bueno, siempre toda esta clase, esta estructura de esta clase que está tripartita, una parte rítmica, la parte que va al sentir, por así decirlo, la parte media que va al pensar y la última parte que va al hacer, a la voluntad, tiene un preámbulo con versos y también tiene un cierre, porque siempre se cierran las clases con un verso, con una historia y eso está muy bien. Entonces, dentro de esa tripartición de la clase, una clase principal puede durar 2 horas, en algunas partes puede durar 2 horas, hay escuelas que las tienen de hora y media, pero el espacio de la el primer espacio de la mañana que consideramos la clase principal, en este primer tercio tiene una estructura bien significativa. Podríamos decir que un poco menos de la mitad de esa clase completa se utiliza para la parte rítmica. Vamos a intentar ser más específicos. Es decir, si tengo una clase que dura 2 horas, o sea, 120 minutos, podría pensar que en este primer septenio la parte rítmica puede llegar a durar 50 minutos, no digamos 1 hora, pero sí al menos 50 minutos, 45 minutos. ¿Por qué? Porque los niños en esta primera fase tienen todavía necesidad de, a través de su sistema metabólico motor, ¿sí? Conectarse con el mundo. Entonces no es posible que en esa hora tan larga los niños estén sentados tanto tiempo y en la parte rítmica generalmente los niños están de pie. ¿Qué hace una maestra en este espacio? Pues una maestra en este espacio comparte con sus alumnos a través del movimiento, ¿no es cierto? A través del movimiento, porque los niños todavía son todo movimiento, entonces la maestra puede plantear una ronda donde los niños hacen un círculo y pueden, en la actividad de la ronda, ser una canción, donde los niños se mueven, la quietud no hace parte de lo que un niño en este tercer tercio, en este primer tercio del segundo septenio necesita, no. Entonces, las rondas son con movimientos, movimientos que les permiten dominar lateralidad, coordinación, equilibrio, cantar, palmear. Toda esa estructura de movimiento está realmente armonizado con la música, con los ritmos. Así que la maestra tiene que ser un ser musical, tiene que ser una persona rítmica para poder aportar a los niños esos elementos que se necesitan. Es también la maestra tiene que ser una persona que se conecte con el juego, puede generar un juego, una dinámica. Los niños pueden saltar rayuela, pueden saltar lazo, pueden saltar a la rayuela. El juego hace parte de lo que en una parte rítmica en esta primera fase se puede considerar. Y cuando digo juego, no es un juego libre, pues que los niños salen corriendo de cualquier manera, no, sino un juego, una actividad rítmica que les permita a ellos divertirse, reírse, generar entusiasmo, independiente de la época en la que estén. Entonces,
tenemos que jugar con los niños, tenemos que movernos, tenemos que hacer ronda, tenemos que saltar. Y disculpen la palabra, tenemos que, porque si asumimos el papel de acompañar a estos niños en esta etapa de su vida, 7, 8 y 9 años, es una necesidad que tiene el niño. Ahora también dentro de la parte rítmica hay ejercicios de dicción. ¿Cómo contribuir para que los niños dominen la palabra? Una palabra clara, unos gestos adecuados. Entonces hay poesías, hay versos, hay rimas, hay trabalenguas. Entonces, de esa manera, esos 50 minutos pueden resultar ser cortos, bien distribuidos, pero son una alegría, una riqueza que va a generar el ambiente adecuado para que luego el niño pueda entrar en las otras etapas de la clase principal. Y la música, desde luego, está, los niños cantan, en ocasiones la maestra toca el instrumento para dar la entrada o para hacer las pausas. La flauta pentatónica es un elemento que se utiliza mucho en las escuelas Waldorf. Ahora, con esa imagen de la parte rítmica, después continúa el contenido pues que está relacionado con la época en la que estén trabajando los niños. Estas épocas son épocas de 4 semanas, y algunas tienen épocas de 5, pero en general 3, 4 semanas es el tiempo en el que se trabaja una misma época, ya sea una época de lenguaje o de matemáticas o de historia o de geografía. Entonces, eso está distribuido de esa manera, de tal manera que siempre hay ritmo y que estas partes rítmicas que se programan se hacen todos los días a la misma hora. Ese proceso es el que conscientemente ayuda a despertar también esas fuerzas del pensar que están propias para que se desplieguen. Entonces, hasta aquí ya hicimos una imagen general de lo que es la clase principal en este primer tercio del segundo septenio, 7, 8 y 9 años, más o menos. En el próximo encuentro voy a presentar algunos ejemplos o algunas imágenes concretas que están relacionadas con las matemáticas. Esta es mi fortaleza, en la que vamos a ver, por ejemplo, cómo presentar con imágenes en el primer grado, los números del 1 al 10. Entonces, en el próximo encuentro espero hablarles de los contenidos generales de las matemáticas para el primer grado y también presentar imágenes para la introducción de esos números, cómo llevar a la conciencia estos conceptos, porque en resumidas cuentas, cuando nosotros escribimos un número, esa caligrafía, ese símbolo es lo último que llega. ¿Qué hay antes para que ese concepto pueda vivir en el niño? ¿No es cierto? Entonces, ese va a ser el proceso que vamos a ver en la próxima, en los próximos encuentros. Vamos a ver desde las matemáticas, esto que les he dicho en el primer grado, cómo se expresa. Y pues seguramente tendremos posibilidad de mirarlo para el segundo grado y retomar las preguntas que ustedes consideren. Bueno, compartan, por favor, cuenten a sus amigas lo que estamos haciendo y nos vemos el próximo martes.